Seguramente en algún momento cuando hayas ido a alguna óptica te han mencionado que el policarbonato es el material de mejor calidad, el que menos se raya y el que más delgado queda con cualquier graduación. Si es así, este video te va a servir. Hoy vamos a hablar de los materiales con los que se pueden realizar tus lentes y te voy a explicar las diferencias, los pros y contras de cada uno. Esto te va a servir, te lo aseguro, para que no te vendan un material que no necesitas. Comenzamos. Hay dos términos muy importantes que les quisiera mencionar primero, y uno de estos es el índice de refracción y el otro es el valor AB o ABI. El índice de refracción nos va a indicar la densidad del material con el que estamos trabajando. Esto quiere decir qué tan grueso o qué tan delgado va a ser. Y asimismo se refiere a la velocidad con la que la luz atraviesa este dicho material, y al momento de atravesarlo, digamos que se dobla la luz. No quiero entrar en tecnicismos o ser muy específico en estos temas. Quiero que lo entiendan y lo tengan más claro. Les voy a poner una foto con los índices de refracción. Entre más alto sea el índice, la luz atraviesa de una manera más lenta y esto permite una lente más delgada. Por otro lado, el valor AB o ABI, es importante que entre más alto sea, sepas que va a ser mejor, va a tener una calidad visual mucho más notable. Entre mayor sea el número, la dispersión va a ser mucho menor y esto va a causar que tengas una calidad óptica mayor. Eso se traduce en una visión más nítida. Entonces, índice de refracción, números altos, quiere decir que va a ser una lente más delgada y la luz va a pasar de una manera más lenta. Ahora, números AB o valor AB, entre mayor sea el número es mejor. Esto va a permitir una mayor calidad visual. Es muy similar a la lente de una cámara. El cristal es lo que realmente importa, el lente que le pones a tu cámara. Es muy similar con los lentes. Lo que realmente importa está aquí. El cuerpo de la cámara, que sería el armazón de los lentes, sirve, claro que sí, es importante, pero no tanto como lo que va acá. Las lentes se dividen en dos principales, que serían orgánicos y minerales. Los minerales, por ejemplo, serían el vidrio, que es el que se usaba hace algunos años. Todavía se sigue usando, sin embargo aquí en México por alguna razón se está dejando de utilizar muchísimo, aunque es muy buena opción para casos muy puntuales, porque tiene un índice AB muy alto. Esto quiere decir que tiene una calidad óptica muy buena y tiene resistencia a rayaduras espectacular. De hecho, es muy difícil que se raye el vidrio. Lo que mayormente se usa en estos tiempos son los materiales orgánicos, que serían los plásticos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar hablando de un material que se llama CR39. Este lente, como dato, se llama así porque fue la fórmula número 39 del proyecto Columbia Resinas, que se desarrolló en 1940. Este lente en muchos lugares se puede conocer como el lente estándar o el lente básico. Es como el lente de entrada también, digamos. Tiene un índice de refracción de 1.5 y la gran ventaja de este lente, la realidad es que es un muy buen lente, tiene una calidad óptica muy buena y también es bastante ligero, hasta cierto punto, hasta cierta graduación, claro, pero dentro de las graduaciones en las que se recomienda utilizar, suele ser bastante ligero. Y tiene un muy buen punto a su favor, el cual es que es muy económico. Después tenemos el lente de policarbonato. Este probablemente sea el lente más conocido y con mayor desinformación en el mercado, tanto por ópticas como por pacientes que tienen información errónea. El policarbonato se caracteriza por tener una resistencia superior a impactos, a golpes. Es mucho más complicado que el policarbonato se pueda romper. Es por eso que se recomienda para trabajos, por ejemplo, en construcción o para trabajos donde pueda ser posible alguna herida directa en la cabeza o en el área de los ojos. Esto para que en caso de que se rompa el lente o si es que llegara a haber algún impacto en el lente, este no se rompa y estos pedazos de plástico pues no vayan directo al ojo. Por seguridad principalmente, se utilizan lentes de seguridad e inclusive se puede utilizar con niños que suelen tener mayor probabilidad de tener algún accidente, de alguna caída o algo así por el estilo que pueda lastimar sus ojos. Y de esta manera pues no se rompen las micas. También el policarbonato es más ligero y más delgado comparado con las micas de CR39. Esta es otra de sus virtudes. La desventaja que tiene el policarbonato es que tiene un índice AB muy bajo. Esto quiere decir que tiene aberraciones en las orillas del lente. Estas aberraciones realmente muchas personas no lo notan.
Yo he tenido algunos pacientes muy puntuales que lo han visto, pero definitivamente está ahí. La diferencia en calidad visual sí se nota comparándolo con otros materiales, y por eso me parece que el policarbonato es una elección que solo se debe de hacer cuando es un lente de seguridad o cuando es estrictamente necesario para un lente especial. También es importante mencionar que el policarbonato se raya mucho más fácil que un CR39. Y esto es porque al ser resistente a golpes suele ser un material como más rasposo, por decirlo así, y no tiene una resistencia a rayaduras considerable. Usualmente todas las micas de policarbonato suelen llevar un recubrimiento con resistencia a rayas, precisamente para que no se degrade muy rápido la lente y pueda durar más. Es importante que le preguntes a tu optometrista o a tu óptica de confianza que tu policarbonato tenga resistencia a rayaduras. Después del policarbonato, muy de la mano, está el Trivex. Está un pasito arriba del policarbonato. Es un material más ligero, con un índice AVE mejor. Esto quiere decir que tiene mejor calidad visual. Y es unas 10 veces más resistente que el CR39. Entonces también tiene la cualidad del policarbonato de ser más resistente a impactos, aunque no tanto como ese mismo. Al tener un mayor índice AVE tiene menos aberraciones también. Entonces es como un paso arriba del policarbonato. Usualmente se recomienda un poquito más. Va a depender cada caso, cada paciente. Y luego estarían las micas de alto índice. Estas micas de alto índice se utilizan especialmente para graduaciones altas, prescripciones de graduaciones mayores a 6 dioptrías principalmente es donde entrarían este tipo de lentes, y se utilizan para adelgazar en la medida de lo posible la lente. La principal desventaja que tienen las lentes de alto índice es que suelen tener una reflexión mayor a cualquier otra lente. Esto quiere decir que la luz se va a ver reflejada con mayor intensidad en el lente. Es por eso que es muy importante que inviertas en un antirreflejante prácticamente el de mejor calidad que pueda tener la óptica donde estás comprando, para que tengas un lente mucho más nítido, mucho más claro, y que sobre todo puedas ver bien y tus ojos se puedan ver bien cuando le estés hablando a alguien, por ejemplo. He visto también muchos videos en donde les enseñan una lente sin tallar o sin biselar junto a un armazón, y posteriormente les enseñan el armazón ya biselado, es decir, ya adaptado a la forma. Normalmente las micas con graduaciones muy altas suelen ser bastante gruesas. Esta, por ejemplo, es una mica que utilizo de referencia. Este es un índice 1.74 y como se pueden dar, pues está bastante gruesa, pero esto se debe a que es una mica bastante grande porque no está, digamos, biselada o hecha a un armazón todavía. Así es como vienen las micas en stock, y posteriormente, después de esto, se diseñan al tipo de armazón que el paciente eligió y queda una lente mucho más delgada. Pero pues para que vean, así es al principio una lente de alto índice. Esto va a terminar en algo como esto. Esta no es una graduación de alto índice, pero es para que se puedan dar una idea de que todas las micas comienzan así y terminan en algo como esto. Otra característica interesante es que las lentes negativas todo se suele ver más pequeño. Como pueden ver, pues prácticamente ahí cabe mi cabeza. Y al revés, con las lentes positivas todo se suele ver más grande. Esto es normal y seguramente has visto en alguno de tus familiares o amigos que los ojos o se le ven más pequeños o se le ven más grandes. Y esto es un efecto físico que sucede por el hecho de la graduación. Dependiendo qué tan alta sea tu prescripción, es que tanto vas a notar ese efecto. Aquí tenemos una imagen que les voy a enseñar para que ustedes puedan ver los diferentes índices de refracción. Empezamos con el material mineral, que sería el cristal o vidrio, y en este caso tiene 5 índices de refracción, que es el 1.50 hasta el 1.90. Como les decía, aquí en México casi ya no se maneja el vidrio, por lo que no tiene mucho sentido enseñárselos a menos que ustedes conozcan alguna óptica en donde se los puedan hacer. Es una muy buena opción para graduaciones altas porque es el lente que más delgado va a quedar, pero probablemente también sea el más pesado. Tiene sus pros y sus contras. Por otro lado, en el que nos vamos a centrar ahorita sería el material orgánico, que va desde el índice 1.50, que sería el CR39, pasaríamos al índice 1.60, 1.67, que ya serían micas de alto índice, y el 1.74, que sería el más delgado de todos. Entonces, por ejemplo, si tienes una miopía de -8, tenemos el índice 1.50, pasaríamos al 1.60, y aquí nos muestra que tenemos un 21% más delgado en las orillas, 28% más plano en el centro, y es 22% más ligero que el CR39.
Por otro lado, el 1.67 tenemos los valores que aquí pueden ver, 29% orillas, 33% en el centro y 27% más ligero. Y por último tendríamos el 1.74, que es el más delgado de todo, con un 36% en las orillas y 33% en el centro. Por otro lado, si tuvieras más 8, que sería una graduación de hipermetropía, una graduación positiva, suponiendo que usaras un 1.67, tendrías 25% más plano el lente en el centro, que es donde suelen ser más gruesos, digamos, los lentes positivos, suelen tener como una pancita, y con un 1.74 sería un 32% más delgado que un CR39. Estos serían pues algunos ejemplos para que se puedan dar una idea de cómo funcionan los índices de refracción y por qué es necesario cada uno para cada graduación. También me gustaría enseñarles que normalmente para graduaciones más altas se recomienda tomar medidas adicionales en el armazón y en el rostro del paciente. Por ejemplo, la distancia al vértice, que prácticamente es la distancia que hay entre la córnea y el armazón que tienes. Esto es muy importante porque esto difiere en todos los pacientes dependiendo del armazón, el tipo de rostro. Son muchas variantes las que puede haber y por eso es importante personalizar este aspecto para que puedas tener una visión pues mucho más cómoda. Otra de las distancias que se deben de tomar siempre es la distancia pupilar, que prácticamente es la distancia de una pupila a la otra. Y la distancia nasopupilar, que va de nariz a pupila izquierda y de nariz a pupila derecha. Son muy importantes también. Otra de las medidas muy importantes a considerar es la altura de montaje. Esto cuando son graduaciones altas también es importantísimo porque va a permitir que ustedes tengan una visión mucho más natural, más cómoda, más acorde a su tipo de rostro y no les cause una visión doble, que muchas veces puede suceder. Y hay algunas otras medidas que también se pueden tomar. Estas son algunas de las que les voy a enseñar por ahora. Las demás se las voy a platicar probablemente en un video acerca de lentes progresivos, pero ahora ya saben que también llevan medidas adicionales para que ustedes puedan tener una visión mucho más cómoda y más acorde a lo que ustedes están usando, en este caso el tipo de armazón. Como conclusión, el policarbonato no es el mejor material para todas las graduaciones. De hecho, es probablemente el que tiene peor, de hecho es el que probablemente tenga peor calidad visual, pero se utiliza para casos puntuales. El High Index se utiliza para lentes específicamente de graduaciones altas y el CR39 es una muy buena opción porque es económica, tiene una calidad visual excepcional, es ligero y si tu graduación te lo permite deberías de optar por ese. El policarbonato, si te dicen que es la mejor opción, probablemente solo te estén intentando vender más caro, lamentablemente. Entonces, ahora que sabes esta información, pregunta qué es lo que te están ofreciendo, qué es lo que incluye el paquete que te puedan estar dando, porque muchas ópticas o compañías de óptica lo manejan de esa manera y ya te meten policarbonato de entrada. Entonces, si no es necesario, no hay por qué tenerlo. Como siempre les digo, compren solo lo que necesitan. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido. Denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el próximo video.